Vamos a empezar este estudio dominical. Abre mis ojos, oh Cristo, vamos a alabar a nuestro Dios. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte.
gracias Dios. Vamos a aprovechar este tiempo en la presencia de Dios. Vamos a orar en este día, amén. Vamos a orar, amén, por lo que Dios estará hablando en cada estudio de la palabra de Dios, en cada estudio dominical, amén. Vamos a estar, aleluya, abriendo el corazón, vamos a estar creyendo una vez más a Dios, a su palabra, amén. También vamos a estar creyendo también por, amén, que almas, amén, se estén salvando. Este día Dios puede traer salvación. Dice el Señor que hoy es el día aceptable, dice, para la salvación, no esperar más, sino, aleluya, este día, amén. Vamos a orar también, amén, reprendiendo este coronavirus, lo venimos haciendo, amén. Yo creo que cada vez con más intensidad, amén, creer, aleluya, a Dios, amén, que esto va, amén, a cambiar, que los contagios van a bajar, amén, que los, aleluya, las muertes van a bajar, gloria al Señor, o se va a acabar esto. Aleluya, también oramos, amén, esta mañana, oramos por mi pastor, César Núñez, la iglesia madre ahí en la Yucatán, nuestros líderes, pastores, evangelistas, oramos por todos ellos, oramos por nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría, amén, a todos ellos, que Dios los guarde, amén. También estamos orando por la construcción de nuestro templo, nuestro local. Amén, seguimos creyendo al Señor por finanzas para terminarlo, milagros, amén, en finanzas para terminar nuestro local, y seguimos creyendo también por, aleluya, la mano de Dios en restauración para nuestros hermanos, nuestra hermana Margarita, amén, nuestra hermana, amén, aleluya, Pastor Brian, amén, que estamos orando también por él, por Héctor Rochín. Nuestra hermana Juanita Chaparro, también nos están pidiendo orar por ella, amén. Humberto Quintero, Fernando Flores, Raúl Elguezábal, están pidiendo, también estamos orando por la recuperación, amén, de Yolanda Valenzuela, mi suegra, mi suegro también, ellos estuvieron delicados, amén, del COVID y están en recuperación. Lorenzo Espinosa también estuvo muy delicado y está en recuperación. Benito Espinosa también está recuperándose ya. Y amén, estamos orando también por un milagro de sanidad en Andrés Lugo Zavala. Todo esto lo vamos a pedir al Señor en este día. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar todos juntos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti, Señor, por tu palabra, por este estudio de la palabra que tú vas a traer en nuestras vidas, a cada iglesia, a cada corazón, a cada oyente, Señor. Pedimos, Señor, nos ayudes en esta mañana. Dios, trae entendimiento, trae claridad a nosotros, Señor, mi Dios, trae luz, Padre Santo. Oramos, Señor, por cada iglesia, Señor, de nuestro compañerismo, por nuestros líderes, pastores, evangelistas, misioneros, Señor, pioneros, Señor, mi Dios, oramos a ti, Señor, por la cobertura, por el amparo divino, Señor, que tú tienes sobre nosotros. Dios, oramos a ti, Señor, por nuestros gobernantes, Señor. Te pedimos dirección, sabiduría para ellos, por finanzas, Señor, milagrosas para nuestro templo, Señor, por la recuperación de mis hermanos, nuestra hermana Margarita, amén, nuestra hermana Juanita Chaparro, Señor, por la recuperación del pastor Brian, Señor, por la sanidad de mi suegra Yolanda Valenzuela, Señor, mi Dios, te pedimos un milagro de sanidad en Andrés Lugo Zavala, Señor, mi Dios, te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias de antemano. Recibe la gloria, Señor, de antemano por todo lo que tú haces, por todo lo que vas a hacer, Señor, gracias. Gracias, amado Dios, gracias, Señor, aleluya, amén. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos, Señor, te alabamos, Señor, mi Dios, gracias. Gracias, Cristo Jesús, amado Dios, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias también, aleluya, mis hermanos de la alabanza. Amén. Es una bendición, gloria al Señor. Le doy la bienvenida. Estudio dominical, amén. Lo estamos grabando, lo estamos llevando, aleluya, amén, hacia usted, a ustedes. Los anuncios, amén. Pues seguir adelante, seguir cuidándonos. Lo hemos pedido, lo hemos
repetido, recalcado mucho, porque a veces mucha gente cree que todo esto ya está en control, terminando lo de la contingencia, pero yo creo que más bien todo esto ha sido para enseñarnos a nosotros a verdaderamente cómo debemos de cuidarnos, cómo debemos de lavarnos las manos. Antes no sabíamos ni lavarnos las manos, ahora con lo del COVID aprendimos, amén, a lavarnos las manos, aprendimos a cuidarnos y a no confiarnos, amén, ante este tipo de virus, amén, de epidemias que se hacen pandemias precisamente por la falta de cuidados sanitarios, y se extienden y traen mucho mal, traen mucho problema, enfermos, amén, muertes, amén, y muchas cosas, amén, afectan al ser humano, afectan la salud, afectan, ahora hasta las iglesias han afectado, afectan la economía, afectan todo, así que necesitamos cuidarnos, seguirnos cuidando, amén, lo que hemos aprendido, pues seguirlo haciendo, gloria al Señor. También anunciar en nuestro próximo servicio, hoy es estudio y tenemos hoy mismo la predicación de la tarde de las 7, también a los que están dando, amén, sus ofrendas, sus dádivas, sus diezmos, pues son de tremenda bendición, aleluya, para nosotros, amén, para la obra de Dios, para mi familia, para nosotros. Así que gracias a todos por lo que están haciendo por nosotros, y nosotros seguimos adelante, amén. Y seguimos adelante también con la construcción de nuestro local. Tenemos una promesa, y si usted no está, amén, involucrado en la promesa, pues se está tardando, amén, porque pues la iglesia, aleluya, la iglesia que estamos, el templo, pues es para ustedes, para mí, amén, quizá para sus hijos ya debería estar involucrado. Así que involúcrese, aleluya, si no se ha involucrado en la promesa, llámenle a mi esposa, llámenme a mí, y aleluya, para explicarle, para decirle cómo estamos, amén, trabajando para terminar ya dejar nuestro local funcionando, y por regresar nosotros también ya a congregarnos, gloria al Señor, amén. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, amén. ¿Cuántos saben que Jesús puso un fundamento muy seguro? Un fundamento es un cimiento, un fundamento es una base sólida, muy seguro, para que sobre ese fundamento nosotros edificáramos nuestra vida en Cristo Jesús, edificáramos nuestro templo, amén. El templo, aleluya, de Dios ahora somos nosotros. Jesús puso un fundamento y nosotros tenemos que, aleluya, edificar con materiales, aleluya, que un día esos materiales será probada su durabilidad, su permanencia. Así que no podemos usar cualquier material, tenemos que usar los materiales más durables, los materiales mejores, amén. Así que lo que hagas para Dios, primero debe ser sobre el fundamento de Jesús. Toda, amén, decisión que tú, amén, vas a tomar ahora que estás en Cristo Jesús y recibiste a Cristo, aleluya, amén, en una oración, y ahora eres una nueva criatura, amén. Primero debes, aleluya, entender, aleluya, que todo lo que tú edifiques ahora para tu vida, amén, debe ser sobre el fundamento de Jesús. Y la segunda cosa, ese ya está puesto ahí, no hay nada que hacer, es Jesús, amén, ya lo hizo. La segunda cosa debe ser, aleluya, con materiales permanentes. Tu edificación, la edificación que tú hagas para ese templo en el cual ahora habita, amén, Dios, debe ser con materiales de permanencia, amén. O sea, debe ser permanente, amén, porque un día seremos probados en esto. Quiero darle un estudio que le he puesto edificando con materiales sólidos. La Biblia nos habla acerca de edificar ese templo que somos nosotros, donde ahora habita el Señor, y edificar con materiales sólidos. Así que 1 Corintios capítulo 3, amén. No se recline mucho en los sillones porque luego se me duerme, amén. Póngase cómodo, pero atento a lo que Dios va a hablar. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 14. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 14 dice la palabra de Dios.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Quiero hablar de este estudio que le he puesto edificando con materiales sólidos, y quiero hablar primeramente sobre edificando sobre fundamento seguro. Cuando venimos a la iglesia se nos enseña a sobreedificar. Amén. Amén. A sobreedificar, amén, o edificar sobre un fundamento seguro. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice el apóstol Pablo. Yo, dice, como perito arquitecto puse el fundamento. El apóstol Pablo nos dice que él, como perito arquitecto, puso un fundamento en la iglesia de Corinto. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento del edificio de Dios es Jesucristo. Esto es lo que enseñaba Pablo a las iglesias que se iban abriendo, como la de Corinto. En todas estas iglesias, Pablo estuvo trabajando como perito arquitecto. Un perito arquitecto es un conocedor, un experto en cómo se edifica un edificio. Recientemente, con el seguimiento de la construcción de nuestro templo, llegaron peritos, amén, ingenieros, arquitectos, expertos en construcción, y ellos determinaron que los cimientos que estaban construidos ahí, amén, no serían un buen fundamento para sostener todo el edificio y además soportar los vientos y demás esfuerzos. De ahí que ellos decidieron derribar todo lo que nosotros habíamos hecho, o una parte más bien de los cimientos, amén, que nosotros ya habíamos hecho, amén, antes de que ellos llegaran a continuar la construcción. Ellos lo derribaron y construyeron unos más fuertes. Eso es lo que hacen los peritos. Amén. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo dice, mi trabajo no solo consiste en abrir iglesias, sino que me aseguro que sean edificadas en el único fundamento seguro, que es en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces el templo que fue edificado por el rey Salomón en Jerusalén fue construido con los materiales más fuertes que había para esos tiempos, y la razón de esto fue para que el lugar donde habitaba la presencia de Dios no se viniera abajo en un momento dado, no fuera derribado. El lugar más importante para ellos y para Dios tenía que estar seguro, tenía que permanecer. En Hechos capítulo 17, en el versículo 24, dice la palabra de Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto quiere decir que en la tierra Dios tiene ahora otra casa espiritual, ya no el templo de Salomón. Ahora Él tiene otra casa espiritual donde habitar. Dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vosotros sois el templo del Dios viviente, dice la palabra de Dios. O sea, nosotros ahora somos el templo del Dios viviente. Porque Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Él puso un fundamento
ahora que es su Hijo Cristo. Amén. Entonces ahora los templos que antes, amén, eran el templo de Salomón, ahora es algo espiritual donde Dios habita. Ya no habita en templos hechos de manos humanas. Ahora Dios puso un fundamento que es su Hijo Cristo, y ahora sobre ese fundamento nosotros edificamos nuestro templo. O sea, nosotros somos el templo de Dios y Dios ahora habita en nosotros. Amén. ¿Me va siguiendo? Dice en Isaías 28:16. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En cada iglesia hay un perito arquitecto, como el apóstol Pablo, que nos acerca, amén, a Jesús. Y en cada servicio, cada predicación se nos está hablando acerca de permitir el ser edificados como esa casa espiritual para Dios. Pablo dice: yo como perito arquitecto, como un experto, amén, en edificaciones, en cómo se edifica, amén. Yo voy abro iglesias, voy a las iglesias y les hablo acerca del fundamento, amén, de que ellos ahora, amén, edifiquen sobre el fundamento, el único que hay, no hay otro, Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Y ahora ellos tienen que edificar sobre el único fundamento que es Jesús. Dice, amén, la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice en Primera de Pedro, dice, capítulo 2, versículo 4, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, el fundamento lo escogió Dios. Amén. Dios es el que puso esa piedra angular. Dios es el que puso esa piedra preciosa. El cielo tenía a Jesús y Dios lo envió, amén, aleluya, a nosotros. Lo envió, amén, a morir en la cruz. Lo envió a hacer un trabajo, amén, una obra, amén, aleluya, amén, en la tierra. Y él, aleluya, Dios escogió ese fundamento. Dios escogió que Jesús fuera ese fundamento. Por eso el apóstol Pedro nos dice que puesto Jesús como piedra angular, o sea, Jesús fue puesto como piedra angular. Amén. Cuando Jesús le dijo, amén, a Pedro: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta roca, amén, edificaré mi iglesia. Muchos se refieren a que Pedro es la roca. Pedro no es la roca, es Jesús la roca. Dice el apóstol Pedro, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús es la roca, Jesús es el fundamento. Amén. Esa piedra angular fue puesta como un fundamento. Lo que sigue después es edificar encima de él. Edificar nuestra vida cristiana, amén, sobre Jesús. Amén. De nada le va a valer a usted que usted se exprese muy bien de Jesús y diga: no, yo amo al Señor, y no, sí, Jesús, y Jesús me salvó, y yo amo a Cristo. Pero si usted no edifica, amén, sobre la roca, aleluya, todo va a quedar en puras palabras. Si usted no está edificando, amén, aleluya, sobre el fundamento, amén, encima, aleluya, de la piedra angular, amén, tomando en cuenta con mucho cuidado las indicaciones del diseño celestial, lo que la Biblia habla acerca de cómo se debe de edificar, qué materiales se deben de usar para la edificación, para asegurar la edificación del templo santo, aleluya, del Señor, que somos nosotros. Ahora se nos dice que somos llamados ahora piedras vivas. Amén. Jesús también nos habla de que hay un fundamento. Él es el fundamento. Él es la piedra angular y nosotros las piedras vivas para edificar, amén, su templo. Él lo dijo, amén, aleluya. Jesús habló de un fundamento en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Amén. Amén. O sea, usted puede decir mucho de Jesús, que usted para Jesús, usted lo ama, usted para Jesús es su vida, es lo máximo, pero dice el Señor, cualquiera que oye estas palabras y las hace. O sea, en el hacer es cuando edificamos. ¿Está Amén. conmigo? Amén. En lo que usted hace para Dios, para la obra de Dios, ahí hay edificación. Descendió lluvia, dice, y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Se trata de que el lugar más importante donde habita Dios, su templo, que ahora ya no es hecho por manos humanas, sino que somos nosotros, no sea derribado. De eso se trata, dice Jesús. Amén. Porque muchos hermanos estaban edificando y más o menos, me refiero a los que más o menos ahí estaban edificando, o sea, estaban oyendo las palabras y haciendo. Pero vino el COVID y se derribó todo. Amén. Les derribó todo, les tumbó todo, porque no estaban ahí, estaban así, que sí, que no, y que yo y que tú. Amén. Ahora yo no me refiero a los que están edificando, amén, bien. Aquellos que oyen la palabra y la hacen. Esos vino el COVID y no pasó nada. Amén. Descendieron vientos, golpearon contra su casa y no cayó. Amén. Pero hay otros que sí, aleluya. Así que nosotros ahora se trata de que vamos a edificar sobre el fundamento, sobre la roca. Y eso que vamos a edificar se trata de que no sea derribado. Venga el COVID o venga otro, porque a lo mejor vienen otras cosas y se trata de que no sea derribado lo que usted estaba haciendo para Dios. No sea destruido, sino que su edificación se conserve firme hasta que el Señor venga a probar los materiales con la que construimos su casa espiritual. Por eso yo le quiero hablar edificando para ser salvos. Porque para ser salvos se tiene que edificar. El Señor dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. O sea, se tiene que edificar. Si la vida cristiana solo se tratara de ir y venir a la iglesia, Dios no estaría hablándonos de edificar con buenos materiales. Amén, ir y venir a la iglesia, eso el 99.9% de los cristianos lo pueden hacer. Es curioso porque cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, usaban paja. Ellos usaban paja en la fabricación de ladrillos. Ellos estuvieron edificando, amén, templos. No era el de Salomón, era el templo del Keops y el templo del dios Sol y el templo de Ra y las pirámides y todo lo que usted quiera. Y ellos estuvieron edificando, amén, esas construcciones, amén, para los egipcios, estando los israelitas, los judíos en Egipto. Dice en Éxodo capítulo 5, versículo 5 al 7. Éxodo capítulo 5, versículos 5 al 7 dice, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. O sea, edificaban con paja. ¿Cuántos están conmigo? Amén. No les darán paja al pueblo para hacer los ladrillos, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y es curioso, aleluya, amén, porque cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, usaban paja. La paja pertenece a la categoría del heno, de la hojarasca. Amén. Amén. Esto nos debe mostrar a nosotros que en Egipto nosotros nunca hubiésemos podido edificar conforme a los materiales que Dios quiere que usemos. Jamás pensar nosotros edificar con oro, plata, piedras preciosas. Jamás. Amén. Porque en Egipto lo que se usaba era paja. Amén. Era paja. Amén. Aleluya. Dice Pablo, amén, en el versículo 12 y 13.
de nuestro texto. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Nosotros somos personas traídas por la predicación del Evangelio y colocadas sobre el fundamento del edificio de Dios, ahora puestas sobre Cristo Jesús. Amén. Formamos parte de una estructura espiritual, un edificio de Dios. Póngale fuego usted a la paja. ¿Y qué va a pasar? Amén. Se quema, se quemará totalmente. Es curioso porque en Egipto ellos usaban paja. O sea, un material que no tiene durabilidad. Un material que cuando es pasado por el fuego no queda nada. Ahora póngale fuego al oro. Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde está el oro? Me va a decir. Póngale fuego al oro y el oro va a permanecer. Permanecerá. Y no solo eso, se purificará más ese oro. Entonces edificar para ser salvo tiene que ver con el tipo de material de su cristianismo. Y el que probará esos materiales será el fuego. Si un cristiano edifica sobre el fundamento de Cristo, sobre sus bases, sobre los principios, sobre los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios, este será salvo. Pero esto será después de pasar la prueba del fuego. Después de que el fuego, aleluya, de las pruebas, amén, pase por su vida. Amén. Porque son las pruebas las que descubren la calidad de fe del cristiano. Le decía ahorita, muchos ya han abandonado su servicio a Dios casi totalmente porque hay un COVID-19. Es el fuego, es el fuego de las pruebas el que está probando el cristianismo de muchos. Amén. Amén. El fuego descubre de qué material espiritual está hecho usted. Si de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca o paja. Dice en 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dios nos mandó una prueba llamada coronavirus 2019, mis hermanos. Amén. Sí, y esa prueba fue con el fin de revelar materiales. Amén. Fue para revelar cristianismo. Amén. Pastor, yo no me he ido al mundo, ni yo tampoco. Pero no se trata solo de eso. Se trata de qué material estamos mostrando, del cual estamos hechos. Amén. Primero de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, no pierda de vista eso, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego en el oro funciona como un agente purificador. Por eso dice Pedro que para ser salvo hay que soportar el fuego de la prueba. Amén. Pero necesitamos nosotros estar hechos de materiales que soporten el fuego. Amén. Amén. Seremos afligidos, dice Pedro, en diversas pruebas, y estas pruebas son para la fe. Aleluya, la fe, lo que es el fuego, amén, para el oro. Lo que es el fuego para el oro es para purificarlo. Las pruebas son para purificar la fe. Amén. Amén. O sea, un agente de purificación para tu fe es el fuego es el fuego de las pruebas. Amén. Yo le pregunto en esta contingencia,
¿Dónde es hallado Dios en alabanza, gloria y honra en su vida cristiana? Dice el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza su fe, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo le pregunto, en su cristianismo, en su vida cristiana, ahorita en este momento, ¿dónde es hallada en alabanza, en honra, en gloria? Amén. A Cristo. ¿Dónde es hallado Dios en alabanza, en gloria, en honra, en su vida cristiana? Si un cristiano se la pasa solo cuidando sus intereses, hermano, cuidando su pellejo, cuidando a su familia, cuidando sus etcétera, etcétera, lo que ande cuidando y descuidando a Dios, ¿dónde es hallada, amén, Dios, dónde es hallado en alabanza, en gloria y honra en su vida cristiana? Escúcheme bien en este día, cuando esos materiales sean pasados por el fuego, esa paja, ese heno, esa hojarasca, ese oro, será revelada la obra de cada uno de nosotros, porque el fuego la probará. En nuestro texto dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Amén. Lo que quiero que usted entienda es que la durabilidad del material de su cristianismo, usted es el único que lo puede cambiar a oro, a plata, a bronce, a piedras preciosas, o puede usar heno, hojarasca o paja. Usted es el único que decide. Usted es el único que decide. El fuego lo único que hace es revelar. Él lo único que va a hacer es revelar. Pero el fuego no va a cambiar el material que usted haya usado. Amén. Amén. El fuego nada más probará sus obras. Amén. Probará su material, de qué está hecho usted. Pero el fuego no puede cambiar, aleluya, el estado en que usted está usando. Si usted está usando oro, eso va a ser probado. Si usted está usando hojarasca, paja, heno, eso no va a cambiar. Amén. Usted es el único que lo puede cambiar. ¿Sí me explico en esta mañana? El fuego lo único que va a hacer es probar el material, es revelar qué material estuvo usando usted, para que usted se dé cuenta a tiempo del material que es su fe. Por ejemplo, ahorita todavía no viene el Señor, nomás mandó una pandemia y ya está siendo probado, aleluya, el material con el cual usted fue hecho. Ya está saliendo a luz, ya está siendo revelado. Amén. O sea, Dios le está revelando el material que usted ha estado usando. Amén. Aleluya. Amén. En su templo. Amén. Dice el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Escucha estas palabras. Si permaneciere la obra de alguno. ¿Le dice algo la palabra permanecer? Es sinónimo de perseverar. Desde la pandemia, ¿en qué sigue perseverando usted? Le voy a dar un tiempo para que lo medite. Desde la pandemia, estos 5 meses, ¿en qué ha seguido perseverando usted? Y yo le voy a dar un tiempo para que piense. Piense por un momento en esto. ¿Sí? Además, le voy a ayudar. Oración, lectura de la Biblia, amén, todos los días, amén, alimento espiritual, compañerismo, amén, de animar a sus hermanos, ministración a las almas perdidas, o seguimiento a un nuevo converso, o fidelidad en diezmos, en ofrendas, en promesas. O sea, ¿en qué ha permanecido usted perseverando en estos 5 meses? Porque esos eran los materiales que usted estaba construyendo para su templo. Esos son los materiales que se estaban usando. Quiero decirle algo muy importante.
si el que sobreedifica encima del fundamento no soporta el fuego de las pruebas, no será salvo. Amén. Amén. Otra vez se lo voy a decir, si el que sobreedifica o edifica encima del fundamento, ya está usted en Cristo, ya lo trajo el Señor y lo puso aquí en Cristo. Pero si usted, aleluya, el material que está usando, aunque quiera usted edificar en Cristo, usted no usa, amén, los materiales adecuados, y esos materiales no soportan el fuego de la prueba, este coronavirus no ha soportado el fuego de la prueba, usted no será salvo. Amén. Usted tiene que entender eso. Yo se lo tengo que decir. Por eso quiero hablar seguidamente de la mejor elección de los materiales. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Habla de 6 materiales. La Biblia habla de 6 materiales. Y hay que ponerle atención a esto, hermano. Porque, aleluya, 6 materiales que si el templo somos nosotros, estos materiales representan nuestra edificación. Amén. Amén. Estos son materiales con los que se va a edificar. Amén. Por eso dice el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, dice el apóstol Pablo. O sea, lo que Pablo está diciendo es que yo trato de hablarles de Cristo, trato de que pongan de fundamento los mandamientos de Dios, la Biblia, las bases, amén, aleluya. Pero ellos son los que se van a encargar de edificar. Amén. Amén. Es usted. Amén. Cada uno mire, dice, cómo sobreedifica, dice el versículo 10. Y otro edifica encima, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque por un lado se nos llama a edificar sobre un fundamento y por el otro a usar los materiales más adecuados. Por ejemplo, el oro vendría a ser uno de los materiales más caros que hay y además resistente. Mientras que la hojarasca, amén, que son hojas, amén, hojarasca, amén, hojas secas, ¿sí? La hojarasca es de lo más barato y débil que hay. Amén. Éxodo capítulo 25 dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 25. En el versículo 1 al 9 le voy a leer. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Menciona que el templo fue construido con oro, plata, cobre, piedras preciosas, madera de acacia, metales caros, piedras preciosas, maderas resistentes fueron usadas en la fabricación del tabernáculo, cuyo diseño fue dado a Moisés en el monte Sinaí. Vemos que no menciona el heno, vemos que no menciona la hojarasca, mucho menos la paja. Amén. Amén. Ya que ambos materiales, hermano, el heno, la hojarasca, la paja, esos materiales se refieren a hojas secas, de poca belleza y valor. Amén. Demasiado, aleluya, amén, demasiado poco, amén, para el templo de un Dios tan grande. Amén. Amén. De poca resistencia para un edificio tan importante y además son de tan poca duración. Eso fue lo que Dios mandó a Moisés para edificar su templo. Materiales bonitos, valiosos, preciosos, resistentes y durables. De igual forma nosotros también estamos edificando un templo. Porque Dios se acercó a nosotros y nosotros nos hemos acercado a Él. Amén. Amén. Por lo cual debemos de fijarnos bien en los materiales. No seamos escasos, hermano, para Dios. No sea tan pichicato para Dios, no sea tan legalista para Dios, no escatime tanto, dele a Dios lo mejor, los mejores materiales.
No se vaya, amén, aleluya, cuando se trata, amén, para usted, su familia, sobre el oro, la plata, piedras preciosas. Y cuando se trata para Dios, ¿dónde estará el heno? ¿Dónde lleno? Hojarasca para darle para Dios, paja para darle para Dios. Eso fue en el mundo, eso fue en Egipto. Edificaban con pura paja. Porque esa era la orden de Faraón. Pero ahora nosotros no recibimos orden de Faraón, recibimos órdenes del cielo. Amén. Predicaciones del cielo, aleluya. La unción del Espíritu Santo, amén, aleluya, viene a nuestras vidas cuando Dios nos habla. Entonces no esté escatimando tanto. No la piense tanto. No la piense tanto para, amén, hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Debemos de fijarnos bien en los materiales. ¿Cuánto dicen amén? Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Con la Biblia, hermano, quiero, amén, convencerlo, aleluya, amén, de usar los mejores materiales para Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20, dice la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mucha gente cree que la santidad es no hacer nada, es nada más cuidarte y no meterte con nadie y no mirar pornografía y no decir malas palabras, cuidarte nada más, y eso es santidad. No, mi hermano, santidad, amén, aleluya, significa consagración, o sea, dedicarte a Dios. Amén. Hacer, amén, aleluya, la obra de Dios. No escatimar, amén, aleluya, para Dios. Honrar a Dios, glorificar a Dios siempre. Amén. Para esto necesitamos de un perito arquitecto. Dios le pidió al apóstol Pablo que le predicara el evangelio a la gente que habría de salvarse en Corinto. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, versículo 1. Escúcheme, hermano, amén, lo que está sucediendo aquí. Dios, aleluya, un día, amén, pensó en que usted se salvara. Para que usted se salvara, tuvo que enviar un perito arquitecto para que le predicara el evangelio. ¿Está conmigo? Tuvo que enviar a alguien para que le predicara. Usted nunca se hubiera salvado si alguien no le hubiera hablado de Cristo, si alguien no le estuviera predicando acerca de Cristo, del evangelio. Así que el apóstol Pablo, amén, recibió una orden de Dios que le predicara el evangelio a la gente que habría de salvarse en Corinto. Dice en Hechos capítulo 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. O sea, él obedeció a Dios, fue a Corinto. Y dice el versículo 9 al 10, ahí mismo en Hechos 18, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y medio, amén, y 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea, enseñándoles a edificar con los mejores materiales. Amén. Enseñándoles a edificar, amén, aleluya, con materiales permanentes. El Señor le dijo, no temas, no calles el evangelio, no calles la palabra de Dios. Eso es lo que hace un perito edificador: predicar, ministrar, ayudar a otros. Amén. Dice el versículo 11, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pablo se detuvo 1 año y medio para poner un fundamento en esas personas y además les ayudó a edificar con materiales correctos. Ellos fueron sabios. ¿Saben por qué? Porque aceptaron la predicación del apóstol Pablo. Fueron sabios. Aceptaron los consejos del apóstol Pablo. Fueron sabios. Quizá hubo palabras de exhortación. Déjenme decirle, lea las epístolas de Pablo. Amén, no siempre son suaves, no siempre son delicadas. Quizás hubo exhortación, pero él tenía que enseñarles a edificar sobre un fundamento que es Cristo, el único, y edificar con buenos materiales. 2 cosas. Pero les ayudó, y les ayudó bien a edificar con buenos materiales. Amén. Los cristianos no tenemos que morir engañados solos, hermano, teniendo oportunidad de escuchar un consejo o una exhortación y así edificar con buenos materiales. Hermano, si usted no está edificando con buenos materiales, cuando venga el fuego de la prueba, esos materiales se van a deshacer, se van a destruir. O sea, no va a quedar nada de su cristianismo. Quizá algunos no hay nada, no va a ser salvo. Pero hay una realidad, y esta es que creyentes todavía no están seguros si su pastor es el instrumento que Dios
ha puesto para que sepan escoger buenos materiales. ¿Por qué le digo esto? Porque no piden consejo. ¿Por qué le digo esto? Porque se les dan los mandamientos, aleluya, y no, amén, obedecen. Como que todavía no han entendido, amén, quién es el instrumento de Dios que los va a ayudar, amén, a usar buenos materiales en su vida cristiana. Quiero preguntarle algo. ¿Quiere ser salvo? Amén. Póngase en armonía, amén, en comunicación con el instrumento que Dios le puso para que edifique con buenos materiales. No trate de engañar a su pastor o a ese instrumento que Dios le puso. No trate de ocultarle cosas, mucho menos de evitarlo o tirarlo a Lucas, como dicen por ahí. Dice el versículo 10, porque yo estoy contigo, dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo Dios al apóstol Pablo. Años atrás yo tomé esta promesa de Dios para mi vida. Yo también creo que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Por eso fui enviado a predicar, por eso dije yo, heme aquí, envíame a mí, le dije al Señor, porque años atrás yo tomé esta promesa de Dios para mi vida. Por esta promesa, aleluya, lo he dejado todo acerca de que hay mucho pueblo para Dios en esta ciudad. Amén. Por eso predico a la gente la palabra de Dios. Y cuando me lo piden, doy el consejo sin temor. Dios le dijo a Pablo, no tengas temor. Predícale sin temor. Enséñales cuál es el fundamento y enséñales cuáles son los materiales que deben de usar. Y ellos fueron sabios porque escucharon la predicación de Pablo, escucharon el consejo. 1 año y medio él se detuvo ahí. Amén. 1 año y medio, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Usted tiene un pastor que le ha enseñado la palabra de Dios. Amén. Amén. Y es un pastor que le interesan los buenos materiales. Usted se ha dado cuenta, amén. Como a Dios también le interesan los buenos materiales. Así que Pablo estuvo ayudándoles por 1 año y medio. El apóstol Pablo, aleluya, trabajó como perito arquitecto. Primero fue a poner el fundamento de la iglesia en la ciudad de Corinto. Y luego 1 año y medio ayudándoles a edificar a muchos hermanos, muchas hermanas de los corintios, a edificar con buenos materiales. Amén. Déjese ayudar. Déjese de estar en desacuerdo con la palabra de Dios. No se oponga a ninguno de sus versículos, ningún versículo de la Biblia, no se oponga. Ni al Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento. Todos son la palabra de Dios. Deje de estar en desacuerdo con los mandamientos de Dios. Con el mandamiento del dar. No razone. Deje de estar en desacuerdo con el instrumento de Dios para ayudarle, o el hombre de Dios. Deje de autoaconsejarse. ¿Sabe por qué? Autoaconsejarse casi siempre viene terminando en autojustificarse. Amén. Deje de pedir más consejo a otras personas que a su propio pastor. Eche fuera el temor. Eche fuera la avaricia. Total, no nos vamos a llevar nada de este mundo. Los afanes, amén, y las excusas, que son algunos de los elementos que no nos permiten edificar nuestro cristianismo con los materiales sólidos, con los materiales bonitos, con los materiales preciosos. Piedras preciosas usaron, hermano. Amén. Y usted quiere usar heno o hojarasca. Ellos usaron piedras preciosas, resistentes, materiales puros, materiales valiosos como el oro y permanentes como el oro. Para que podamos nosotros recibir esa recompensa, necesitamos hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice la Biblia, léalo, aquí está Hechos 18, lea la historia. Pablo, dice Pablo, yo fui perito arquitecto. Amén. Dios me especializó, amén, para ayudarles a ellos a que edificaran sobre un buen fundamento a los corintios y edificaran con buenos materiales. Dice. Dios me calificó para eso. No descalifique usted lo que Dios está calificando. Amén. Ellos fueron sabios porque escucharon el consejo, atendieron el consejo, la predicación, aleluya, que Pablo les dio.
Y al final, amén, estoy seguro que ellos llegaron a la presencia de Dios, amén, con su templo de oro, amén, de plata, amén, de piedras preciosas, de maderas resistentes, maderas de acacia. Amén. ¿Por qué? Porque Dios les puso un instrumento para ayudarles. Amén. Amén. Y ellos permitieron, amén, aleluya, edificar su cristianismo con esos materiales que el apóstol Pablo les estuvo enseñando 1 año y medio, iglesia. 1 año y medio. ¿Que son costosos? Sí, son costosos. Se trata del templo de Dios. Amén. ¿Que son Amén. costosos? Sí, son costosos. Se trata de llegar, amén, a la presencia de Dios y esos materiales no se quemen en el fuego de la prueba. Como es lo que está pasando ahorita. Amén. El fuego de la prueba está echando fuera a muchos cristianos. Amén. Hay cristianos que ya ahora se van a acostumbrar mejor. ¿Para qué voy a la iglesia? Aquí me voy a quedar escuchando las redes, escuchando pastores, predicaciones. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué voy a dar? ¿Para qué voy a moverme de mi casa? Hermano, amén. Si le toca un pastor de España, amén, aleluya. Bueno, pues cuando tenga un problema, háblele, a ver si viene de España, ayudarle. Amén. Vamos a regresar a congregarnos, iglesia. Vamos a tener que volver a lo mismo. Amén. Y aleluya. Y estos 5 meses fuimos probados. Fuimos probados en nuestros materiales. Fuimos probados, amén. Aleluya. Amén. Si fueron de oro, si fueron de piedras preciosas o si fueron de paja, como en Egipto. Amén. Aleluya. Si tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Amén. Celular 622-22-808-82. Estoy a sus órdenes. Amén. Necesitamos, hermano, hacer un lado todo lo que nos está evitando. Amén. Edificar nuestro cristianismo con los materiales sólidos, con los materiales bonitos, resistentes, preciosos, puros, valiosos, permanentes, para que podamos recibir nuestra recompensa. Dice el versículo 14, amén, del texto, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Dios le bendiga. Le amo en Cristo. Dios le bendiga, mi hermano.